Aston Martin prepara una revolución para la temporada 2025 de la Fórmula 1, según informa la prensa italiana y la prensa alemana. Entre los cambios que se apuntan a esa revolución para 2025 está la ya todos conocida destitución de Dan Fallows, que va a dejar de estar como director técnico del equipo Aston Martin, el cambio de filosofía que dicen desde la prensa alemana e italiana que va a haber con el monoplaza de ese año y que implicaría volver a un diseño más de carga aerodinámica de 2023 respecto al diseño de alta velocidad y alta eficiencia aerodinámica de 2024. Como digo, esto es algo que anuncian desde la prensa italiana y desde la prensa alemana. Son dos plumas muy reputadas, la de Franco Núñez y la de Michael Schmidt, y lo que dicen es eso, que va a haber un cambio de filosofía en el diseño del coche del año que viene de Aston y que todo es parte de una reestructuración profunda que se está haciendo en el equipo con vistas al 25, pero también evidentemente con vistas al año 2026, especialmente para acomodar la llegada de Adrian Newey a la estructura de Aston Martin. ¿Cuáles son esos cambios? Pues lo que ya os hemos comentado en este canal de Twitch y de YouTube de soymotor.com, la destitución de Dan Fallows, que es una cosa que ya sabíamos. Publica, sin embargo, la prensa italiana que Dan Fallows va a ser transferido, o ha sido transferido ya, a la marca de coches. Esto es la fábrica de Guidon, no la de Silverstone, y Dan Fallows ha sido transferido a la parte de producción de Aston Martin, es decir, que no tendría una vinculación directa, al menos, con el equipo de carreras. De hecho, es terrible si leéis el artículo que está publicado en el portal web, en la parte italiana del portal web estadounidense, motorsport.com, lo firma Franco Núñez, y se queda a gusto, el tío, porque dice de Dan Fallows, cito textualmente, esto es prensa italiana: el británico, de 51 años, se le imputaba un monoplaza sordo ante las actualizaciones. Casi como si Dan, después de una llegada feliz en 2022, hubiera gastado todos sus cartuchos en el AMR23 del año pasado y se encontrara ahora con una maleta vacía de ideas de Red Bull. Le da, Le dan el carnet de identidad Franco Núñez a Dan Fallows, que, como digo, según la prensa alemana y prensa italiana, ya no va a estar de ninguna manera implicado directamente con el equipo de carreras. Camuflar para el presupuesto, pues veremos si es lo que acaba ocurriendo. Sabemos que los equipos recurren a este tipo de triquiñuelas. ¿Cuál va a ser la organización de 2025, por tanto, con esa destitución de Dan Fallows? Pues esto nos deja, según Automotor Un Sport, a este señor de aquí, Adrian Newey, como director técnico. Es decir, el gurú británico va a ocupar directamente el asiento, la silla que ha dejado caliente Dan Fallows a partir de marzo del año 2025. Cita también la prensa alemana que Enrico Cardile, el que era hasta ahora director de chasis de Ferrari, se unirá como organizador de la oficina de diseño, que a partir de 2025 será el que organice ese esquema que luego gestionará Adrian Newey. Y además de eso, desde Italia informan que Luca Furbato se encargará de la parte mecánica. Ahora es uno de los directores técnicos y de rendimiento del equipo Aston Martin. Pues Luca Furbato se encargará de la parte mecánica y Eric Blandin, que era otro de los secuaces, otra de las manos de Adrian Newey dentro del equipo Red Bull, se va a encargar de la parte aerodinámica. Y aquí viene la noticia importante también de cara a la temporada que viene, y es que lo que dicen desde Italia es que el equipo Aston Martin va a cambiar la filosofía de diseño del AMR25, que van a dejar de buscar un coche de alta velocidad, de eficiencia aerodinámica y poco drag, como intentaron en 2024, y que van a regresar a este concepto que dio tantas alegrías, sobre todo al principio del año 2023, que van a ir a un coche de baja velocidad. De hecho, se aventuran incluso desde la prensa alemana, desde Automotor Un Sport, a hacer un poquito de análisis de dónde se torció todo y dónde se equivocó el equipo Aston Martin. ¿Recordáis que dijimos que el equipo Red Bull confesó que desde el Gran Premio de España del 23 empezó a perder la razón? Pues Aston Martin empezó a perder su rendimiento, dice Automotor Un Sport, desde las primeras actualizaciones fuertes del año pasado, algo que ya os contamos aquí en soymotor.com, con la primera actualización de suelo del Gran Premio de Canadá, con estos cambios que en su momento nosotros reflejamos en el artículo técnico. Después en Zandvoort la cosa fue todavía peor, y Austin 2023 también generó problemas. Estas fueron las principales actualizaciones que presentó Aston Martin el año pasado en el fondo plano, porque el problema, dicen desde Automotor Un Sport, está principalmente radicado en el suelo del monoplaza. Canadá no funcionó, Países Bajos no funcionó, Austin funcionó todavía menos. ¿Qué es lo que pasa?
que de hecho hay un vídeo también publicado que yo dije, no nos confiemos con las mejoras de Aston Martin en el Gran Premio de los Países Bajos, que ya vimos en Canadá que fue un falso oasis y luego la cosa tiró para atrás. Pues eso es lo que pasó, que metieron la mejora en Canadá, se confiaron del podio de Fernando allí, de hecho creo que terminó, no sé si fue tercero o segundo, pero muy cerquita de la cabeza, uno de los mejores grandes premios de Fernando, y dijeron en Aston, vale, esto funciona, y luego después metieron una segunda corrección en el Gran Premio de los Países Bajos, Alonso terminó ahí en el podio y dijeron, esto funciona, y tampoco funcionó. Entonces, el equipo Aston Martin empezó a perder el rumbo, como digo, desde el año pasado, en el fondo plano, en esas 3 primeras carreras. De hecho, dice Automotor Un Sport que para el Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado montaron el fondo plano antiguo y de repente la cosa empezó a funcionar. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué desarrollaron el suelo del año pasado y siguieron con el concepto de ese suelo este año? Dice Tom McCulloch que en un momento dado llegamos al límite de desarrollo con el primer suelo. Da igual lo que hiciéramos, no había agarre aerodinámico y por eso tuvimos que seguir otras rutas. Y esas otras rutas son las del coche de 2024, un coche más centrado en ganar velocidad punta, en tener más eficiencia aerodinámica, perder ese drag que tenía el AMR23 y que le hacía ser muy lento en las rectas, pero todavía rápido en las curvas, y ahí se acabó de torcer la cosa. Dice Automotor Un Sport que este año 2024 Aston Martin ha metido hasta 5 suelos diferentes durante toda la temporada. En 21 carreras, 5 suelos. El del inicio de la temporada, este que tenemos en este análisis técnico. La primera actualización, que recordaréis, llegó también con una actualización de los pontones en el Gran Premio de Japón. Después, la que metieron en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, que esto fue, sinceramente, una cosa terrible. Cambios en Hungría que se probaron en ese test previo en Silverstone. Y por último, una actualización en Austin. Y dice Automotor Un Sport que la actualización de Austin fue un absoluto desastre. Regresó el rebote con ese último fondo plano que estrenaron allí. El coche se volvió todavía más inestable y los pilotos no eran capaces de controlarlo ni en frenada, ni en aceleración, ni en curva tampoco. Y aquí, Automotor Un Sport, Michael Schmidt, que es la persona que firma este artículo, hace un análisis y dice que un poquito el problema que ha tenido Aston Martin este año es que los ingenieros, a la hora de meter esas actualizaciones, a la hora de buscar el rendimiento, lo que han hecho ha sido mirar los números puros de aerodinámica, lo que decía el túnel de viento, fijarse en el frío dato de decir, con este suelo ganamos X puntos más de carga aerodinámica en el fondo plano, en lugar de conseguir una aerodinámica estable. ¿Por qué? Porque con un suelo más inconsistente, es verdad que el Aston Martin funcionaba bien en esas curvas de media y alta velocidad, se defendía en las curvas de alta velocidad, pero en las curvas de baja velocidad era un desastre. Y eso es lo que pasaba en Austin, que perdía mucho agarre el coche en curvas de baja velocidad y entrabas en un círculo virtuoso en el que si yo llego a una curva de baja velocidad, el neumático no agarre, tengo subviraje, porque este coche tenía mucho subviraje, caliento los neumáticos, sube la temperatura, por tanto van a agarrar menos, por tanto a la próxima que llegue a la curva llego con menos velocidad, por tanto habrá menos efecto de aerodinámica, el neumático viene ya más sobrecalentado, agarrará menos, derraparé más y entro en ese círculo virtuoso en el que voy cada vez más lento y al mismo tiempo estoy sobrecalentando más los neumáticos. Con ese fondo plano, con esas actualizaciones, es lo que le estaba pasando al equipo Aston Martin. Y dicen también desde Automotor Un Sport que quizá lo que ha ocurrido dentro del equipo es que los ingenieros han tenido una falta de coraje por parte de admitir el error y de dar un paso atrás en lugar de seguir construyendo sobre una base errónea. Es decir, ver el suelo del 2023 o ver el suelo con el que empiezan este año y decir, este no es. Y en lugar de decir, vamos a compensar sobre este suelo, tirarlo todo a la basura y decir, empezamos de nuevo. Porque esto no funciona. Es un poco lo que dice Automotor Un Sport, que es en lo que ha fallado el equipo Aston Martin este año. Hablan también, desde la prensa alemana, del famoso Gran Premio de México y ese famoso experimento que hizo Aston Martin. Y entran un poquito en detalle. Según Automotor Un Sport, en México Aston Martin probó 3 suelos diferentes. El de Suzuka, la primera actualización, el de Budapest, la segunda, y el de Austin, la tercera actualización. Y en ese fin de semana, Lance Stroll y Fernando Alonso prefirieron salir a carrera con el primer suelo, el de Suzuka, el que no estaba actualizado, o la primera actualización sobre el suelo base, porque hizo que el coche se volviera más predecible, tenía mejor tracción y por tanto más cuidado de los neumáticos. Y de hecho, si os acordáis, en ese Gran Premio de México, Aston Martin casi se cuela dentro del top 3 en ese Gran Premio, dentro de la Q3, perdón, si no hubiera sido por la bandera roja que provocó Yuki Tsunoda. ¿Dónde está el problema? El problema es, como decíamos antes, en el cambio de filosofía que ha aplicado Aston Martin en el AMR24. El coche del año pasado era un coche que generaba mucha carga aerodinámica, pero también tenía mucho drag. Era un coche que era muy bueno en curva lenta y por eso vimos que Fernando Alonso casi consiguió la pole en el Gran Premio de Mónaco. Y además, en general, cuando tienes un
un coche que es tan bueno en curva lenta, a baja velocidad, significa que también es un coche dócil con los neumáticos, que sabe controlar bien principalmente las temperaturas y el desgaste, que es algo fundamental. Desde Canadá, el año pasado, el equipo Aston Martin se da cuenta de que, oye, muy bien en curva lenta, pero en recta nos están matando, nos estamos quedando sin velocidad punta. Vamos a empezar a buscar esa parte de reducir el drag, esa parte de tener más velocidad punta. Claro, esto es un poco desvestir un santo para vestir a otro. Si tú le quitas esas características, o al menos ha pasado con el Aston Martin, si tú buscas más eficiencia aerodinámica, tener más velocidad punta, estás quizás restándole en esa gráfica total las capacidades de alta carga aerodinámica, de curvas de baja velocidad y de control de los neumáticos al coche. Y es lo que dice Automotor Un Sport y lo que dice Motorsport Italia, que es lo que ha ocurrido, ¿no?, con el Aston Martin. Empiezan en 2024 con un coche que está más orientado a la velocidad punta, a la alta velocidad, y eso en el fondo es un concepto contrario a lo que han seguido equipos que han podido este año lucirse, como el equipo McLaren, que buscaron un coche más de agarre aerodinámico, no tanto de eficiencia aerodinámica. Al contrario que Red Bull, que sí que buscó un coche que les permitiera tener un poquito más de velocidad punta al final de la recta. Y apunta Automotor Un Sport una cosa que me parece muy interesante, y es que el timing les ha jugado una mala pasada a Aston Martin. ¿Por qué? Porque en el año en el que Aston ha buscado un coche con más eficiencia aerodinámica, es cuando han explotado las flexi-wings. Y cuando McLaren, por ejemplo, con un coche más centrado en la alta carga aerodinámica y en las curvas lentas, ha sido capaz de compensar ese drag extra que le da ese paquete aerodinámico, ese concepto de coche más centrado en el agarre y no tanto en el drag, pues haciendo sus alerones más flexibles. Y mientras que los equipos, principalmente McLaren, se han centrado en trabajar en esa flexibilidad de los alerones, que ahora se ha demostrado legal además, el equipo Aston Martin se ha centrado en el suelo, en mejorar el rendimiento a través del fondo plano. Esto, de nuevo, no es información que diga yo, esto es lo que dice la prensa alemana y lo que dice la prensa italiana también. Pero los timings encajan. Y de hecho, incluso yo creo que el miedo puede encajar un poco también, porque si recordamos el año pasado, a Aston Martin le piden una corrección en el Gran Premio de España de la parte delantera, que se rumoreaba en su momento que podía aludir a la flexibilidad del alerón delantero. Entonces dices, ostras, claro que les va a dar miedo jugar con la flexibilidad de las piezas cuando ya hemos pasado ese río y no hemos sido capaces de cruzarlos. Ahora la cosa ha cambiado, ahora la FIA ha modificado, o más que ha modificado, quizá ha templado un poquito sus exigencias, o se ha establecido en sus exigencias, igual un poco que le pasó a Ferrari, que lo estábamos analizando el otro día, pues Aston Martin quizá ha dicho, no vamos a jugar la carta de la flexibilidad porque esto se va a prohibir, vamos a centrarnos en el suelo, y ahí es donde han tenido los principales problemas. No han trabajado en el suelo y por tanto se han quedado atrás. Y a partir de ahí, lo que nos queda pues es ese nuevo Aston Martin de 2025 en el que hay una reestructuración técnica, hay muchos nombres fuertes y donde, según dice la prensa alemana y la prensa italiana, vamos a volver a 2023 y vamos a volver a un coche más AMR23 en lugar de un AMR24. La pregunta yo creo que es si da tiempo. Y sobre todo si merece la pena, porque recordemos que el cambio de reglamento es en 2026. Recordemos que Adrian Newey se va a incorporar con la temporada ya empezada, en marzo, y se va a tener que poner al día. Y que la veda para trabajar en el coche del 26 se va a abrir el 1 de enero del año 2025. ¿Cuántos cambios va a poder hacer Aston Martin en este invierno? ¿Cuánto por detrás van a arrancar también con ese concepto de coche más 2023 respecto a más 2024? Yo lo que quiero pensar es que no van a volver a la base del coche del 23, que no van a coger el coche de Bahrein del año pasado y lo van a poner en pista. Primero porque ese coche sería más lento. Supongo que rastrearán hasta dónde falló y dirán, vale, tenemos que seguir por esta vía. Y habrán aprendido cosas, no quiero pensar que este último año ha sido de pérdida, habrán aprendido cosas, habrán hecho sus experimentos y lo seguirán haciendo y encontrarán el camino. Al menos parece que se empiezan a depurar culpas. Y sí que hay una cosa muy importante, y era algo que estábamos pidiendo también. Tenía que haber cambios, tenían que rodar cabezas, ya han rodado. A partir de ahí, pues esto es como la religión, o crees o no crees. ¿Va a cambiar Aston Martin el año que viene? ¿Van a dar un paso adelante el año que viene? Bueno, al menos la sensación es que ahora parece que sí se tienen que centrar en lo que tenían buenos y que ahora, por caché, por credibilidad, por estatus y por títulos sobre todo, 2025 Aston Martin va a tener una parte técnica más fuerte que la que ha tenido desde el año pasado.